Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Hola, muy buenas tardes. Estás en Museos de México Legendario. El día de hoy nos vamos a ir a la Ciudad de México para conocer un museo de tradición, de sabor y de muchas sorpresas más. Nos referimos al Museo del Pulque y las Pulquerías. Para ello hemos invitado al coordinador de cultura de dicho museo, Luis Salgado. Muchas gracias y bienvenido por estar aquí con nosotros en México Legendario. Gracias por la invitación. ¿Qué es el Museo del Pulque y las Pulquerías? Este museo se inaugura un 8 de febrero del 2019 de la mano de una suma de voluntades y de colectividades, tanto de pulquerías, pulqueros, ranchos, tinacales y artistas multidisciplinarios que tenían la idea de hacer un recinto que dignificara, investigara, preservara y difundiera la cultura y tradiciones del pulque en una primera instancia, pero que también se dedicara a investigar y a difundir de manera fidedigna los procesos del pulque en todos los sentidos, llamémoslo salud, llamémoslo científicos, químicos, biológicos, etcétera, para que con base en esta información la gente ya tuviera de la mano una información precisa acerca de cómo es el proceso de la elaboración y de la fermentación y qué sucede en cada parte y en cada proceso del pulque, y así la gente erradicara todos estos mitos que en cierto momento, en cierto tiempo, desprestigiaron a la bebida. Pues estamos hablando del pulque, que es la bebida de los dioses, y como lo dicen ustedes en el museo, pero también una tradición que da de comer a muchas familias. Para aquellas personas que nos escuchan de otros lados, de otros países, ¿qué es el pulque? El pulque se produce a partir de una familia de agaváceas de cierta especie. Entre ellas está el salmiana, el púa larga, el achoteco, el americano, etcétera, que producen un aguamiel después de ser capados. Chiquero, que es el encargado del oficio de raspar estos magueyes, lo raspa y con base en eso, después de unas horas, la misma savia y las mismas azúcares producen el aguamiel. Esa aguamiel es extraída con una herramienta llamada cocote por el tlachiquero y lo transporta a el tinacal. De ahí del tinacal, el pulque pasa por ciertos procesos de fermentación, como son el ácido acético, el viscoso, el láctico, el alcohólico, y una vez que fermentan esas azúcares de esa aguamiel, se produce el que conocemos ya como el pulque. Llamaría la atención saber qué hay dentro del museo, cómo se divide, cómo es este recorrido que hay que hacer. El museo cuenta con 4 salas. La primera de ellas es la sala El Resumidero, que cuenta con un multiforo cultural, donde antes de la pandemia llevábamos a cabo todas nuestras actividades culturales. En ese mismo foro está una línea del tiempo, donde hablamos desde el 200 a.C. hasta la actualidad, acerca de todos los momentos históricos, legislativos que tuvo el pulque y las pulquerías a lo largo de todo ese tiempo. También cuenta con una librería que se especializa también en literatura del pulque, algunos souvenirs igual referentes a la bebida. La segunda sala es la sala de la cocote, donde hablamos del proceso de producción, extracción y distribución y comercialización del pulque. La tercera sala es la sala Rentoy, donde hablamos de la cultura, tradiciones y usos en las pulquerías. La cuarta sala es la sala lúdica e interactiva, es la sala práctica del museo, es la pulquería con tradición panana, donde ya podrán degustar ciertos platillos de los llanos de Apan, como lo son quesadillas de corazón de maguey en tortilla de nopal, y pues obviamente los curados de frutas, vegetales y semillas que se elaboran aquí con el pulque, que llegan de 2 distintas regiones que trabajamos. Veo que aparte de ser un museo donde podemos observar el proceso, también se pueden degustar. Ahorita con la pandemia, ¿cómo poder ir al museo? ¿Hay algunas restricciones? ¿Cómo es este proceso para poder ir a visitarlos?
Tenemos todas las medidas y disposiciones sanitarias con base en el plan gradual hacia la nueva normalidad que rige el gobierno federal y también la Secretaría de Salud, en coordinación con Protección Civil, coordinación con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo. En ese aspecto, con base en esas normativas, tenemos un aforo de 40% en interiores, pero también tenemos algunas mesas en unos balcones. Está súper interesante porque nuestros balcones justo dan de un lado hacia toda que es Avenida Juárez y puedes ver desde los balcones la Torre Latino, la Cúpula de Bellas Artes, y del otro lado da directamente a Reforma, ¿no? Entonces tienes toda la vista ahí hacia Reforma y tenemos ahí algunas mesas. El proceso para el restaurante Pulquería, los fines de semana sobre todo es bajo reservación por este aforo limitado. Antes de entrar pues tienes que escanear tu código QR, hacemos el uso de gel, también la cuestión de la temperatura y también se prioriza siempre los alimentos, ¿no? Para consumir el pulque tienes que consumir alimentos igual por las nuevas normativas y también no puedes estar más de 2 horas. Eso es respecto a la cuestión del restaurante Pulquería. La cuestión del museo, visitas guiadas no mayores de 5 personas. También no pueden ingresar grupos mayores a 10 personas al museo. La permanencia en el museo es máximo 1 hora y pues estamos igual con horario restringido de 11 de la mañana a 8 de la noche de lunes a domingo. Ustedes preguntan en su página web qué tanto sabemos del pulque. Sí, tenemos 2 juegos. Uno es qué tanto sabes del pulque y otro es qué tanto sabes de las pulquerías, justamente porque tenemos estos 2 ejes en el museo y más bien nosotros somos un escaparate, una vitrina donde todos los articulantes de estos oficios del pulque, del campo y del tinacal vienen a alimentar este museo. Entonces hay mucha investigación, charlas, conversatorios, presentaciones de libro, investigaciones, congresos. También somos sede de la conferencia de prensa del Congreso del Maguey y del Pulque, que es su 7ª edición, donde todos los especialistas que convergen con este tema, pues dan ahí su punto de vista desde distintas vertientes y desde distintas disciplinas, como lo es pues la filosofía, la investigación, la curaduría, etc., las tradiciones. Entonces, más bien nosotros somos esa amalgama de conocimientos o de estudios y pues la gente puede llegar con nosotros para que pues pueda informarse de la mano de todos estos investigadores, que además tenemos ahorita como a los investigadores contemporáneos, pero también tenemos pues un bagaje y una investigación y también pues hay una cierta parte investigativa de pues, investigaciones de hace muchísimo tiempo. En esas pláticas que hemos tenido en un primer bloque, de cómo la importancia del pulque, cómo se divide este museo, que además de ser museo, pues tiene su propia pulquería y tiene pues su restaurante. Y en este tema, tanto de la pulquería como del restaurante, ¿qué nos puedes decir acerca de los curados? ¿Qué son los curados? ¿Cuáles son sus sabores? ¿Y por qué son una novedad para nuestra cultura mexicana? Pues acerca de los curados, aquí en el museo tenemos 3 líneas, ¿no?, que hemos investigado acerca de los curados. Una es pues en la época prehispánica, donde viene una prohibición de la bebida a partir pues de la caída del México Tenochtitlan. Se prohíbe la bebida y pues los antiguos mexicanos, para pintar un poquito esta satanización que tenían los españoles acerca del color de la bebida, ponían algunas tinturas o algunas semillas o frutos que tenían de la época, ¿no?, como el cacao, el chile, etcétera, y entonces el pulque ya tomaba otro color, y entonces cuando les preguntaban qué estaban tomando, pues ya veían, y como le pintaba un poquito ahí al color del pulque, pues ya no se les decía nada acerca del consumo del pulque. Eso sería como, y de ahí pues comienzan a descubrirse nuevos sabores y nuevas formas. La otra es, pues, cuando viene el declive de la bebida, también un poco para llegar a otros paladares y para competir con las cantinas acerca de la coctelería, pues bueno, las pulquerías comienzan a crear nuevos sabores, a crear pues nuevas recetas para comenzar a llegar a otros paladares. La otra teoría es que cuando viene justamente también este declive del consumo del pulque, pues las pulquerías ya no vendían tanto como se vendía antes. Entonces, para que el pulque pues no llegara a otro proceso más adelante de la fermentación, se le ponían estas frutas, ¿no?, para que aguantara un poco más y también para curarlo, para darle otro sabor, como una curación gastronómica o algo así, ¿no? Entonces,
Con base en eso, nosotros y algunas de las pulquerías que forman parte de la Asociación Mexicana del Pulque y las Pulquerías, que es la que gestiona este espacio, trabajamos con frutas, semillas y vegetales de temporada, pero también preservamos la manera tradicional de hacerlos, ¿no? Es decir, no usamos ni endulzantes, ni endulcorantes artificiales, ni saborizantes, ni concentrados, ni esencias. Es 100% la pulpa de la fruta o de la semilla que se esté trabajando, y también trabajamos pues con los aditamentos de toda la vida de las pulquerías, ¿no? Las tinas de machacar, los molinos manuales, etcétera, etcétera. Y con base en eso pues hacemos aquí los curados, ¿no? ¿Cuáles son los curados como más tradicionales que más prefieren las personas? Por lo regular siempre es el curado de avena, ¿no? Curados también muy frescos como el de mango, el de apio, y pues también tenemos algunos muy exóticos como el de ostión, ¿no? Y también algunos muy elegantes, por así decirlo, como el de pistache o el de piñón. Bueno, pues yo voy a ir a un corte, vamos a regresar con más de Museo del Pulque y las Pulquerías. Hoy nos acompaña el coordinador de Cultura, Luis Salgado. Regresamos. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México Legendario, la puerta a la cultura. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Pues ya regresamos. El día de hoy tengo la presencia de Luis Salgado, coordinador cultural del Museo del Pulque y las Pulquerías. Como tú lo mencionas en el bloque anterior, siempre es recomendable que se acompañe el pulque de un alimento, ¿no? Yo me imagino que como es una bebida que se fermenta, pues puede generar una reacción en el organismo, y el alimento es como para compensar. ¿Qué tipo de alimentos podemos acompañar con un buen pulque? La gastronomía en la pulquería es igual también toda una tradición. Fíjate que el escritor Edgar Anaya dice que en la pulquería hay un círculo vicioso. Es decir, tú te tomas un pulque y se te antoja un taco. Te comes un taco y se te antoja un pulque, ¿no? Entonces es como este círculo vicioso. Y aparte, pues bueno, también hay un personaje a finales del siglo XIX llamado La Enchiladera, y la enchiladera era una persona que justamente se ponía a vender guisados o enchiladas afuera de la pulquería, y pues tenía la particularidad de hacer los picocitos pues para que se te antojara más un pulque, ¿no? A partir de ahí, pues la pulquería también empieza pues a ofertar pues las dichosas botanas, ¿no? Lo tradicional era pues solamente el molcajete con salsas y algunas tortillas, y pues ya la gente, esto sobre todo fue cuando llegó la urbanización a la Ciudad de México y que hubo mucha mano de obra de otros estados aquí a la Ciudad de México, pues a la hora de la comida nos cuentan los pulqueros que la gente salía de elaborar
y entraba a la pulquería pues con su guisado, con lo que le habían puesto, o compraba chicharrón, taco placero, y en las pulquerías pues ya tomaba esta salsa y estas tortillas, y a la vez que se comía pues su taco, lo acompañaba con el pulque. Aquí tenemos una sommelier que se dedica a hacer estos maridajes, como tú lo mencionas, entre lo que es lo mejor entre la comida y el pulque o el sabor del curado que vas a probar en el día, ¿no? Aquí tenemos como la base, que es esta quesadilla de corazón de maguey en tortilla de nopal, con el pulque natural y salsa borracha. Entonces, pues justamente los sabores explotan o se potencializan más en tu boca, ¿no? También tenemos las clásicas tlayudas para acompañar igual los curados y pues mucha más gastronomía, ¿no? Y antojitos típicos mexicanos para justamente reforzar esto que te digo, ¿no? Tomas un pulque y se te antoja comer, comes algo y se te antoja pues un pulque, ¿no? Ya se nos antojó. A mí me gusta ver que en los museos, sobre todo ahorita que estamos hablando de historia, estamos hablando de lo que se muestra ahorita, me imagino que las pulquerías en su momento en nuestro país pues tuvo un auge, ¿no? Pero ¿tú qué nos puedes decir acerca de las pulquerías? ¿Por qué la importancia de las pulquerías en nuestra cultura? Tiene una importancia gigantesca porque es la preservación de la memoria histórica. Tú entras a una pulquería y es todo un centro cultural, histórico, político, social que se ha mantenido a lo largo de la historia. Entonces es una memoria histórica muy potente que también nos habla de nuestra identidad como mexicanos, y justamente es porque ahora el motivo por el cual las nuevas generaciones se han interesado tanto en las pulquerías como recintos de eso, ¿no? De una resistencia político-cultural, histórica, social, y también de una pertenencia, justamente como nuestra identidad de mexicanos. Bajo ese tenor, también como asociación estamos en pro del rescate y la preservación de las culturas tangibles e intangibles del pulque a nivel, primero Ciudad de México y después a nivel nacional, y justamente también llevarlo a protección internacional del patrimonio cultural tangible e intangible ante la UNESCO. Entonces, pues son estos centros donde convergen todo esto, y también la pulquería es un centro de generar comunidad, también igual social, histórica, política, pero también artística, ¿no? Encontramos ahí que mucha parte de la bohemia poética, prosa mexicana surge también ahí en las pulquerías, o visitaba a las pulquerías, ¿no? Sobre todo los cronistas urbanos. Entonces, pues son unos centros muy emblemáticos que debemos de preservarlos. Ahorita pulquerías tradicionales de gran abolengo quedan pocas, que hay que rescatar. Te puedo mencionar, por ejemplo, la pulquería La Palma, que está en Santa Clara, Ecatepec, tiene más de 104 años. Pulquerías que están en la zona oriente como la Gloria de Nesa o la Pescadora, que tienen más de 70 años, y algunas otras pues muy contemporáneas, porque justamente ahora estamos abriendo el abanico, haciendo pues estas segmentaciones de sí la pulquería tradicional, pero también ahora existen neopulquerías, también ahora existen toeos, piquerías, etcétera, 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 y pulquerías pues también que tratan de preservar estas tradiciones, ¿no? Como Cas Verdes o algunas otras pulquerías que siguen ahí en la urbe citadina, justamente tratando de replicar y de preservar estas tradiciones en las pulquerías. Mencionaste algo en el bloque anterior y lo complementaste en este, justamente cuando el pulque raspan el maguey, que es una forma de decir, ¿no? Sacan el gabazo para que se hace el hoyo y ahí sacan lo que es el aguamiel. El aguamiel lo sacan, una vez que sacan el aguamiel, pues dejan que se fermente. Pero si se fermenta además ya no se puede consumir porque es muy ácido o puede hacer daño en el estómago, ¿no? Pero ¿cómo traen o de qué lugares, de qué estados traen el pulque? ¿Cómo lo traen? ¿Como aguamiel y luego dejan que se fermente aquí? ¿O cómo hacen para que llegue en su punto? En el campo están los tlachiqueros raspando los magueyes y extrayendo esta aguamiel, y lo llevan al tinacal, que también forma parte del rancho. En este tinacal, el aguamiel tiene 5 procesos de fermentación, como lo comentaba, ¿no? Es el ácido acético, viscoso, láctico, alcohólico, y el último proceso pues es el pútrido, al que no queremos que llegue, pero que por desgracia llega. Este aguamiel, que ya fermentó en el tinacal y que ya pasó por estos procesos de fermentación, con base en sus cuidados, el clima, etcétera, etcétera, es transportado todas las madrugadas a las pulquerías de la Ciudad de México. ¿Y por qué en las madrugadas? Pues justamente para que no le dé el sol, para que el clima siga frío,
y llegan las madrugadas a las pulquerías, y entonces con base en esto, pues ya las pulquerías con otro proceso de trabajar el pulque, ¿no? Haciendo una vocación y siguiendo alimentando al pulque, es como lo preserva. Nosotros trabajamos con 2 ranchos de base, pero también tenemos esta apertura hacia nuevos productores que también pueden venir aquí pues a ofertar su pulque y a visibilizar sobre todo su trabajo. Nosotros trabajamos con el rancho San Isidro de Nanacamilpa, Tlaxcala, y también con el rancho San Cristóbal de Singilucan, Hidalgo, que están en la región de los Llanos de Apan, 2 principales productores que también pues tienen producción para muchas pulquerías, pero también sobre todo para surtir una demanda mayor a grandes pulquerías o a muchas pulquerías, ¿no? Entonces esos son los 2 ranchos o los 2 tipos de pulques que se van a encontrar acá. Además es muy interesante probar el pulque de distintas regiones o de distintas especies porque pues influye mucho, ¿no? La manera en la que lo siembran, la especie, el clima, la altura respecto al nivel del mar, la transportación, etcétera, etcétera. Entonces, probar de 2 regiones siempre es, pues darle a tu paladar 2 formas distintas de cómo trabajar el pulque, ¿no? Es un museo, pero también es una pulquería. ¿Qué público puede asistir? Aquí esto lo pregunto porque, pues, al ser bebidas fermentadas, pues es una bebida alcohólica, ¿no? Al final de cuentas tiene alcohol, pero lo tiene. ¿Pueden visitarlo también los niños? Sí, claro, qué importante pregunta, porque sí, justamente, pues el pulque tiene un nivel de alcohol y es una bebida alcohólica. Sí pueden entrar menores de edad, el ambiente es 100% familiar, sin embargo, los menores de edad no pueden consumir el pulque, ¿no? Entonces, eso siempre se hace la aclaración, pues, a las familias que vienen a visitarnos. Sobre todo nos gusta mucho que vengan menores de edad al museo, porque pues es como que la generación que va a seguir en esta protección emblemática de la bebida y de las culturas que convergen aquí. Entonces, sí pueden visitarnos, sin embargo, no pueden beber el pulque los menores de edad. Pues ya estamos por terminar y creo que hay muchas preguntas, pero a mí me gusta que el público se quede con esa inquietud para que ellos puedan investigar y para que puedan visitar también el museo. Pero antes de despedirnos, a mí me gustaría preguntar cuáles son los talleres, cuáles son las actividades que ahorita que se abre con la pandemia, ¿tienen algún tipo de actividades que podamos disfrutar en el museo? Sí, ahora por recomendación de Secretaría de Cultura y los protocolos que nos están asesorando, la música la tenemos un poquito pausada. Eventos musicales no tenemos hasta semáforo verde, pero tenemos justamente la línea de talleres. Acabamos de cerrar un ciclo de talleres de cartonería que vamos a seguir ofertando para mayo-junio. También tenemos ahorita la exposición temporal llamada Cébate, Cébate o Diablo Panzón, que habla de la tradición popular mexicana de la cartonería en el marco de una tradición muy emblemática de las pulquerías, que era la quema de Judas, que se hacía los sábados de gloria en Semana Santa. También en mayo arrancamos un taller de grabado, ya están las inscripciones ahí en nuestras redes sociales, y tenemos ahorita nada más presentaciones de libros que pueden checar toda la cartelera cultural en nuestras redes. También tenemos algunos conversatorios los días domingos que los llevamos un poquito más acerca de los conversatorios y charlas en el marco de investigaciones hacia el pulque. Las personas que nos visitan de otros estados de la República o de otros países que quieran conocer parte de este museo desde la parte digital, ¿en dónde pueden encontrar información del museo y sobre todo pues seguirlos? Sí, nos pueden buscar en todas las redes sociales, tanto Instagram, Facebook y Twitter, como Museo del Pulque y las Pulquerías o MUPIP, MUPYP, y también en nuestro sitio web mupip.mx, y ahí encuentran toda la información tanto de la cartelera, el menú, la ubicación, números telefónicos por si tienen dudas muy muy específicas o quieren hacer alguna reservación, también la pueden hacer. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más que tengamos esta conciencia histórica de preservación acerca de nuestras raíces y acerca de nuestra cultura, para poder estar siempre en defensa pues de esto que nos identifica y nos arraiga como mexicanos,
que tengamos este ánimo de compartir, de disfrutar, de investigar y de seguir reproduciendo estas culturas pues muy tradicionales que también pues reflejan mucho de lo que ahora somos tanto como nación y como individuos. Entonces, el hecho de que uno como individuo se responsabilice acerca de asumir que también nosotros tenemos parte de la responsabilidad de seguir manteniendo estas tradiciones y esta bebida, significa que también vamos a ser una mejor nación y sobre todo una nación que nos va a identificar y nos va a dar pertenencia con base en nuestras raíces, ¿no? Entonces, pues nada más eso, que nos visiten y pues que se animen a probar el pulque y sobre todo a desmitificar estas cuestiones peyorativas que le hicieron mucho daño al pulque. ¿Qué descripciones peyorativas hicieron acerca del pulque? Pues que era una bebida insalubre, putrefacta, que había otros objetos pútridos o fecales con los que se trabajaba, que era una bebida de las clases bajas, que era una bebida para gente denigrante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justamente, pues que quitemos todas esas insignias malas, ¿no? Que llegaron a afectar a la bebida. Exactamente. Pues muchas gracias. Y antes de despedirnos, ¿en dónde se encuentran? Claro, estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 105, esquina con Reforma, en la colonia Guerrero, muy cerca del metro y Metrobús Hidalgo, a un costado de la iglesia de San Hipólito o de San Judas Tadeo. Pues muchísimas gracias, Luis Salgado, por hablarnos de esta bebida de los dioses y pues claro que vamos a ir, sobre todo porque a mí ya se me hizo por la boca y aparte estoy viendo algunas imágenes que tienen en su sitio web que es mupi, con Y, mupi.mx. Y bueno, pues visítenlo porque creo que vale mucho la pena. Te agradezco mucho y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Museos de México Legendario. Gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, pues yo me despido. Nos despedimos del Museo del Pulque y las Pulquerías. Yo soy Marlene Logo, en la producción Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario.